En principio, muchas gracias por sumarte a esta convocatoria, esta serie que lancé a través del canal de YouTube de título Abracadabra Abrante. Es una serie, ya esta es la segunda temporada, donde entrevisto a distintas figuras públicas de la rama del arte, escritores, pintores, músicos, pero decidí centrarme en esta segunda temporada dentro de la faceta de la literatura, específicamente, porque bueno, además de que la literatura es lo que me gusta en todos sus aspectos, ir por ese lado en esta segunda temporada y ubicar a distintas personas que se enfaticen por esta hermosa rama del arte. Y bueno, me pareció que tu perfil era uno de ellos, por eso decidí contactarte. Y bueno, en principio, eso agradecerte que te hayas querido sumar a esta convocatoria. Y en segundo, que bueno, que te presentes a la audiencia que te va a escuchar del otro lado, como una presentación formal, por así decirlo. Quién sos, a qué te dedicas, dónde estás radicada, edad, un poquito como para hacer una introducción a esta charla. Bueno, primero, muchas gracias por convocarme. Los libreros en general no somos como muy populares, así que muchas gracias por hacerme por. Y me llamo Delfina, tengo una librería que es Mercurio Libros, pero soy librera hace más de 10 años, trabajé en librerías que tuvieron diferentes enfoques, estuve en comerciales, estuve en artesanales, en independientes, y ahora estoy en una propia más íntima, que es la que por suerte la pude formar yo con todo lo aprendido en las anteriores. Estudio artes de escritura en la UNA, en una carrera nueva que está buena y que se está formando. Ahí estamos experimentando las primeras camadas. Ujú. Y estoy como muy enamorada de la literatura. Me encantaría decir desde chica, como Garpa, pero no, desde grande. Desde la tarde de la literatura, pero fue como un idilio muy grande que se transformó como en mi oficio y en mi profesión. Qué bueno. Entonces, vos comenzaste, digamos, dentro, como a decirlo por manera artesanal, hasta que te ubicaste en una librería, pusiste un local físico, entiendo. Sí, sí, empecé en una librería muy chiquita de un barrio, Ujú. Fila. Después fui para una librería de Frontins que hacían sus propios libros. Después pasé por Cúspide, que es la cadena que creo que todos conocemos. Ujú. Que casualmente, como que mucha gente cuando digo Cúspide, como me revolea los ojos, como debe haber sido pesado. Y la verdad es que tiene todo lo malo que nos podemos imaginar, que tiene una comercial, pero también aprendí un montón. Y Claro. también me quité un poco el prejuicio de que en las cadenas nadie lee. De hecho, los mejores lectores que yo conocí en la cadena. O sea, fueron colegas míos de los que aprendí la mayoría de las cosas. Quizás no tenían la misma pasión que podían ya tener los autogestivos independientes, pero sí como mucho conocimiento. Y eso es algo que le agradezco, porque tanto haber estado como haberme ido me ayudó mucho. Delfina, contame, ¿cómo llegaste a la literatura, al mundo de los libros? ¿Qué fue lo que te motivó a llegar a todo esto? Yo no nací en una casa con libros o que los libros sobraran. Mi hermana era como la más lectora de nosotros y me regaló un libro de Sherlock Holmes que no leí por muchos años hasta que un día, como a los 18, aburrida, empecé a ojear y me di cuenta, che, me estoy perdiendo de algo acá. Y empecé así a empezar a tener libros y empezar a leer mucho hasta empezar a tener un gusto cada vez más enfocado como a lo latinoamericano. Empecé a encontrar como patrones en mis lecturas que me hicieron conocerme y saber para dónde iba, eh, a descubrirme no solo como lectora, sino como persona, como Ujú. estos intereses que yo tendré, esto que hace la literatura que es tan linda y que tanto agradecemos, que es cuestionarnos a nosotros, a las vidas, a los vínculos, al mundo que estamos pisando. Me lo empecé a replantear en las lecturas, que cada vez empezaron a ser de mi parte más activas y cada vez empezaron a requerir más. Ese primer Sherlock Holmes, que lo pude leer plácidamente, me dio paso a quizás el día de hoy haber leído Margarita Duras y haber encontrado en Margarita Duras un montón de incógnitas que la primera lectora que fui no hubiera podido responder ni hallar. Bien, ¿vos sos de Capital Federal, Delfina?
Sí, soy de Capital Federal así. ¿Recordás el primer libro que leíste? Sí, la Liga de los... es la Liga de los Petirrojos, me parece que se llamaba, de Sherlock Holmes. Ajá. Una serie de Gárgola. Y hoy por hoy, actualmente estás leyendo, me imagino que sí. Sí, esto lo tengo acá. La Pasión y la Condena de Juan Villoro, que es un libro que reflexiona sobre la escritura y claro, también me gusta mucho, que es que el arte no depende de los materiales, sino lo que se hace con el barro en el que todos metemos la mano. Me parece como tiene muchas reflexiones sobre la literatura que están muy lindas y un prólogo de Leila Guerriero que está maravilloso. ¿Cómo se llama el libro? La Pasión y la Condena es sobre escritura, pero claramente no solo para escritores. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué escribís también, Delfina? Escribo una escritora medio de closet, me cuesta un poco mostrar lo que escribo, más allá de las reseñas, que en Crónicas de Sal, por suerte, eso me abrió la puerta a comentar las lecturas y a soltarme un poco, pero sí, escribo, me gusta, disfruto de escribir cuentos. Bien, contame, ¿qué es este proyecto, esto de Crónicas de Sal que llevas adelante? Veo que mostrás lo que lees, ¿de qué se trata ese viaje? Siendo librera me di cuenta que a mí lo que más me gustaba del oficio no era vender, tal vez por eso me fui de una comercial, no era vender, sino que era hablar de los libros. Y encontré en internet como un hueco que hacía las bookstagrammers, como que hacía gente de distintas edades, algo que yo solo quería que pertenecía como un nicho chiquito de adolescentes, me terminé encontrando con que no, que hay gente de todas las edades, con todos los gustos, desde gente que lee más literatura de género hasta gente que lee de todo, y empecé a encontrar ahí un espacio donde también podía hacer una suerte de Rivera 3.0, donde podía recomendar los libros, donde podía empezar a conocer como esta bitácora 3.0, que yo siempre le digo así, en donde puedo volcar lo que me va pasando, lo que me va despertando los libros, y así empezar a interactuar con otras personas que me comentan o que me recomiendan libros a través de esos hilos. Bien. Alejandra Pizarnik, seguramente te suena el nombre, señala que la poesía es el lugar donde todo sucede y que a semejanza del amor, del humor, del suicidio, de todo acto profundamente subversivo, la poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad. ¿Y para vos qué es la poesía? La poesía, espero no contestarme con mucha certeza nunca qué es, porque si no va a ser aburrido de seguir leyéndola, pero sí puedo decir que es donde más juego encuentro, donde más hay formas que no siguen una norma, donde más está el experimento, lo lúdico de la literatura, y creo que hay una libertad enorme en el hecho de no tener que contar una historia, sino poder recurrir al sensorial del otro. Me parece que la poesía da una libertad muy grande y que yo fui descubriendo como más de grande por este temor, esta cuestión que tiene la poesía de querer que la tenemos que entender. Una vez creo que la vamos leyendo, creo que se va percibiendo que tiene más que ver con sentir, con dejar que esa poesía te atraviese, y después el entender o no entender va a ir variando. Hay cosas que van a quedar súper claras, y qué sé yo, y puedes leer un poema de Pizarnik y no entender nada, o hacer una interpretación muy distinta, pero me parece que la poesía pasa por otro lado, es el cuerpo, no tanto por la cabeza como asocio más el cuento a la novela. Qué bueno. Delphi, Foucault señala que se debe entender el nombre del autor no como una descripción definida ni como un nombre ordinario. En absoluto no se debe de pensar en este como una sola persona, como persona, sino como función o figura. ¿Qué me puedes decir acerca de lo que es un autor hoy por hoy? Me parece que, por un lado, es verdad, hay una cosa que se va difuminando del autor, en que un autor también es todos los autores que leyó, por lo tanto es una persona que es verdad, que atrás tiene muchas otras. Digo, uno cuando escribe, escribe también en la espalda con todos los escritores y con todas las influencias que tenemos, entonces ahí hay algo de desvanecimiento y de poca importancia del nombre. Pero a su vez me parece que está bueno todavía creer o fingir que todavía creemos que hay creaciones nuevas y que esas creaciones vienen de una persona. Me parece que es un poco esta cosa de ensoñación que tiene la literatura, que todo el tiempo estamos creyendo que nos presenta algo nuevo
cuando si uno se pone a pensar la historia de la literatura, siempre se trató sobre los mismos 3 temas, y gente repitiéndolo y dándole forma de distinta manera. Un poco esta frase que decía de Juan Villoro, que somos todos en el mismo barro, dándole distintas formas. El barro es el mismo. Me parece que esto yo le doy importancia al autor o a la autora, pero porque me parece que en quien escribe con la mejor de las suertes se desvanece en el texto que uno no piensa, pero muchas veces para contextualizar la obra, para entender como ciertas, sí, de dónde viene, todavía me parece como algo que busco leer, busco encontrar en los libros, en la tapa de los libros. ¿Te gusta más la poesía o la narrativa? A mí la narrativa. La narrativa. Me gusta más la narrativa, sin embargo, como pienso en libros que también en la librería, y la mayoría son de poesía. Me es más sencillo quizás recomendar en la poesía, pero porque siento que a la gente le cuesta más ingresar, es el libro que tenés que poner en la mano para que se lo lleven, mientras que la narrativa es más el propio autor, el propio lector que lo agarra, lo toma y lo chusmea, y no hace falta ahí estar como en esa transición. En cambio, en la poesía a veces hace falta el empujoncito. Así que en la librería estoy bastante abocada al estante de poesía. Hablamos de autor. ¿Y qué me podés decir del destinatario, el lector? Y para mí el lector como librera lo es todo, es la misma importancia que el escritor. Sobre todo porque en un lector encontrás una suerte de escritor, alguien que reescribe la obra. A veces he escuchado interpretaciones de obras que no se me hubieran ocurrido jamás. Y esta persona está relatando esta historia a su vez, o quizás la historia. Y me parece que hay que pensar un poco al lector como otro escritor, un escritor que capaz que no escribe en un papel, pero hay algo ahí en la nebulosa que está formando, y creo que es lo que termina dándole mucho sentido al escritor. Así que los asocio muy de la mano. No los distingo tan bien cuál es el escritor y cuál es el lector a veces. Contame, en tu casa, me mencionaste, me parece que, no sé si algo de Sherlock Holmes, que cuando eras chica, que estabas influenciada por tu hermana, me parece que escuché, si no escuché mal, y de parte de tus padres, o también había otras lecturas, o descubriste también otros libros, otros autores. No, después no había muchos libros. Mi papá no leía, mi papá siempre escuchaba más música, y mi mamá empezó a leer de grande y ahora es una gran lectora, de esto que lee mucho más que yo, empezó a hacer talleres y demás, y hoy en día sí, tiene una biblioteca, pero yo no me crié, tanto ella como yo la fuimos construyendo en la adultez. Si también tenés alguna preferencia dentro del séptimo arte, el cine, si querés mencionar algunas películas para recomendar al otro lado de la audiencia, como si también querés mencionar algo con respecto a la música. De cine, me pasa algo raro, veo bastante cine, y tengo como una fascinación, pero como un goce ahí con el terror, que no lo termino de ver nunca porque estoy así con los ojos medio tapados, como que no me entrego. Pero hay algo de la historia de terror y lo que puede producir, a mí me causa mucha intriga siempre esta cosa de que algo que te deje el cuerpo en un estado distinto y que tenga que ver con el arte. Y que me parece increíble que yo pueda estar sentada y pueda tener una sensación tan distinta en todo el cuerpo de la que tenía hace 10 minutos, provocada por algo audiovisual o por una lectura, por la música. Me parece que eso es lo que tiene el arte, como una cuestión de que te quiten un lugar y te ponen otro y todo pasa en un segundo. Y con el terror en particular es donde más noto eso, como que yo me pongo como que me logra llevar a otro lugar. Entonces, a que en general, según esta pregunta, no soy una gran lectora ni una gran persona que ve, una gran espectadora de cine de terror. Pero de películas no se me ocurre tanto, sí de series. Westworld, por ejemplo, es una serie de ciencia ficción que me parece que está magnífica, sobre todo las 2 primeras temporadas, que Anthony Hopkins, bueno, hay bastantes como estrellitas, pero sobre todo me parece que es una narrativa en la que hay un parque de diversiones donde hay máquinas que cada vez son más similares a los humanos, y es una suerte de parque de diversiones para ricos, donde los ricos pueden hacer cualquier tipo de atrocidad y pueden manipular a estos androides como quieran,
Y el tema es cuál es el límite, porque cada vez se parece más a un humano y cada vez se empieza a ser más difícil de distinguir qué es máquina y qué es humano, por lo menos en este universo. Y me parece que está muy bien porque pone en ojo como qué pasa con el ser humano cuando no hay un límite, cuando hay un ojo que no lo está mirando, cuando el panóptico se apaga. Así que eso es lo que yo también busco en general en la narrativa. ¿Qué pasa cuando la gente no es mirada? ¿Hasta dónde podemos llegar sin la luz iluminándonos a nosotros? ¿Hasta dónde puede llegar la parte más dark que tenemos? Perfecto. Y después de música, yo escucho mucha música francesa, es como, creo que un poco tuvo que ver con un personaje que me generé muy adolescente, que cuando buscamos referencias me gustaba mucho Amélie, como la mayoría de la gente que pasamos por Juan, tuvimos como periodo Amélie, y a mí algo que me quedó de ese periodo, así como muy, muy marcado, fue la música francesa, y la sigo escuchando como hasta el día de hoy. La banda sonora de Amélie es increíble. Sí, hermosa, hermosa. Sí, nombraste el terror. Hay una autora muy reconocida que a mí me queda pendiente por leerla, pero escuché varias de sus entrevistas. Mariana Enríquez. Sí, Ella sí, a mí Sí, Mariana Enríquez me gusta mucho porque encuentra como, siempre juega como un poco entre el terror y la fantasía, pero siempre el terror que ella hace desemboca en algo humano, y me parece que eso termina siendo como lo más terrible. Y después porque, sobre todo en los cuentos, capaz que en las novelas no tanto, pero encontré muy bien un miedo grande que tiene la clase media, que es en ser pobre, en como perder plata. En Argentina, pero el miedo a la clase media. Y de eso genera como un terror fantasioso y muy siniestro que me causa mucha intriga. Me parece que encontré una beta muy original, así como Stephen King usa como los miedos cotidianos y hace con los miedos sociales, hace sus historias. Bueno, me parece que Mariana Enríquez viene a traer esa novedad acá también. Qué bueno. Pero yo no siento que tenga una influencia muy directa de la literatura argentina. No, claro, metés muchas cosas. Sí, creo que tengo una influencia muy importante de la literatura anglosajona, que de alguna manera también la novela es una especie, no sé si de homenaje, pero sí de hacer un sistema con todas esas lecturas de literatura anglosajona que a mí me gustan. Sí. En la literatura anglosajona, escribir fantástico y pensar el fantástico como algo que además puede pensar la sociedad y la política es muchísimo más habitual que en español. Y entonces un poco está esa tradición ahí. Sí. Y hoy por hoy, aprovechando que vos que sos librera, Delfina, comentame qué ves, qué notas en la gente a la hora de llevar libros, qué es lo que más sale dentro en el mercado hoy por hoy, qué es lo que la narrativa, la poesía, qué es lo que por lo que opta hoy la gente. Mira, creo que lo que tiene hacer una curaduría como es Mercurio hace que un poco no tenga acceso a todos los públicos, sino el público que convoca la curaduría que hago. Entonces medio que yo hago trampa porque lo que más sale es lo que yo quiera en algún punto, porque es una selección de mínima de libros que me son muy familiares y que yo quiero recomendar. Entonces, si vienes, te voy a decir, se lleva latinoamericana, el boom es latinoamericano, pero en realidad yo que trabajé en Cumple, que es algo mucho más macro y más grande, y que ahí sí tenés acceso a todos los públicos, te puedo decir que narrativa pesa fuerte, pero que en particular mucho ensayo relacionado con política y con empresa. Es un poco desilusionante para los románticos, pero la verdad es que van a ahí. Como las ventas fuertes tienen que ver con eso, con lo que salga en el momento, con el político que esté hablando más fuerte. Eso es con lo que más se vende. Pese a que nos encantaría pensar que es literatura. Pero me parece que en cambio en las independientes, que por suerte en Argentina hay muchas, sí, la narrativa es lo que más peso tiene. Después los nombres van variando, así como hace 2 años te hubiera dicho Schwerin y Enrique, sin ningún lugar a duda. Capaz que hoy tiene más que ver con Ampuero y con Carrer, Esterón, y como que hay otros nombres resonando. Bien. ¿Hay algún libro al que volvés cada tanto o que te haya marcado? Sí, Margarita Urás, vuelvo seguido. Primero porque tiene algo que me encanta, que es que nunca se termina de entender.
Yo creo que cada vez que uno agarra un libro de Margarita Duras tiene un nuevo significado, como la forma que le han hecho al Principito, que yo quizás no lo encuentro tan así, se la doy a Margarita Duras. Tiene, sobre todo escribir, me parece un libro bellísimo donde reflexiona sobre la relación en el escribir y la soledad, pero también porque cada vez que la encuentro leo nuevas cosas. Termino como a veces encontrándola como una biografía, a veces como un ensayo literario, a veces como crítico. Margarita Duras es una incógnita que siempre vuelvo a los escritores en los que no termino de entender, que es la literatura que más me gusta, la que deja los cabos sueltos, digamos. Bien, perfecto. Delfina, si hoy por hoy me comentaste, estás estudiando arte-escritura. Sí, ¿Y en qué consiste esta formación? Se estudia en la UNE, la facultad que está en Congreso, y está relacionada con justamente formar un escritor o formar un tallerista que ayude a los escritores a encontrar como un poco sus caminos, a conocer las herramientas narrativas para que después con esas herramientas narrativas que se ofrecen en los diferentes talleres y teóricos, uno pueda ver cuáles decide volcar en su propia narración. A mí me gusta mucho, es una carrera muy nueva, por lo tanto todavía hay muchas cosas que hay que equilibrar y se nota mucho que es una carrera en proceso de formación, pero me parece que un poco está bueno ser parte de ese proceso. Hay profesores que están muy bien, tiene una mezcla que me parece justa entre académicos y escritores, qué sé yo, está Julián López, está Cabezón Cámara, está Martín Coan. También hay otras personas que son menos conocidas, tal vez en el ámbito literario, pero muy reconocidas en lo teórico. Yo tuve profesores maravillosos de los que nunca había escuchado el nombre antes, porque pertenecen como un nicho académico, y sin embargo han sido los favoritos míos. Mira, ¿es una tecnicatura, una licenciatura? Es una licenciatura en escritura. Empezás teniendo las tres, poesía, narrativa y cosas más relacionadas con el ensayo, y después elegís para dónde te vas. En algún momento de la carrera te haces un quiebre y vos elegís si vas más para narrativa o vas más para poesía, si vas más para latinoamericano, si vas más para universal, ahí ya empezás a tener opciones, digamos. Qué bueno. Me imagino que tenés cátedras de lingüística. Sí, tenemos algunas. En algunas las padecí, otras las pasé muy bien. Me pasa que es lo más parecido a lo matemático, y esto es lo más pragmático y lo que más me cuesta a veces, pero al mismo tiempo, claro, mientras estás escribiendo se hace presente y decís, che, claro, para esto está esto. O ves gente que la usa. Yo tuve, por ejemplo, a Gloria Peirano de profesora y después leí sus libros y está muy presente. O como el manejo de los tiempos verbales es una historia que todo el tiempo viaja al pasado, viaja al futuro, y a veces se instala en el presente, y claro, lees eso y decís, claro, esto es tener un uso, una herramienta verdadera de la lengua. ¿Descubriste nuevos textos literarios dentro de la carrera? ¿Algunos que quieras sugerir? Sí, en realidad descubrí más textos académicos que literarios, pero también eso me pareció que estaba bueno, como que el programa, la bibliografía es muy distinta a la que se puede encontrar con la UBA, por ejemplo, son textos más modernos, y me parece que en algún punto tiene sentido, porque el escritor que sale de la UNA, si bien es importante en lo clásico y hay materias que se dedican a eso, también me parece que está bueno crear contemporáneo, porque es en el ámbito, en el campo que uno va a escribir, entonces está bien tener ese conocimiento. Y quizás la UBA siempre está como más antigua, y cuesta más encontrar esas materias donde se ponen textos modernos. Por supuesto que la UBA no está pensada para escritores, está pensada sobre todo para investigadores, y sobre esos textos que encontré, me presentaron a Irene Grus, que es una autora que no conocía y me encantó, la disfruté mucho, como este uso de lo cotidiano, como este desparpajo a la hora de escribir, es la austeridad también. Me recordó como mucho al algo que tiene Zambra, que es como que mucha gente confunde con esa atención al lenguaje, pero me parece que es una austeridad, hay como una orfebrería de lo cotidiano, quizás no tiene tanta floritura, y sin embargo tiene como mucho significado, el peso está en otro lado. Bien. ¿Qué es la literatura para vos, Delfina? La literatura para mí, y es un montón de cosas, porque es mi trabajo, principalmente, por suerte, es lo que me gusta hacer, ocupa como varias, está muy presente. Es mi trabajo principalmente, por lo que como, literalmente, por lo que vivo,
lo que permite disfrutar de otras cosas. Y también a su vez es en lo que estudio, y a su vez es lo que escribo o quiero escribir, al menos en algún momento de la vida. Está como muy presente, así me parece que es una compañera, como una compañera. ¿La volverías a elegir? Sí, siempre, siempre. Bueno, como para cerrar, ¿qué le dirías a, a la audiencia? ¿Algún mensaje que de puertas abiertas, de reflexión? Algo que vos quieras, total libertad, lo que quieras decir. Bueno, primero gracias por el espacio, por la conversación. Siempre es lindo hablar de libros. Totalmente. Segundo, que hay una desesperanza un poco con los libreros. Mucho el comentario de los libreros eran los de antes. Y es verdad que tal vez hay que buscarlos un poco mejor ahora, pero ahí están en todos lados. Seguramente en la librería que tenés cerquita hay uno en particular de los 8 que vos no te bancás, que está deseoso de contarte las lecturas, seguramente coinciden y seguramente hay una buena conversación ahí. Como darle la oportunidad y saber que hay como en el oficio, que para mí es maravilloso, porque se trata como, yo siempre digo, de la revolución como más silenciosa, que es esto de que genera la literatura, es darle un libro a una persona y formar esos encuentros. Es un oficio realmente maravilloso. Y hay que valorarlo y y encontrar gente que lo está también, porque la hay y es mucho. Bueno. Y que está muy bien futuros en Mercurio, por supuesto. Mercurio. ¿Por qué se llama así la librería? En Colombia hay una mariposa en uno de los pueblitos que es a todo el día, por supuesto, pero a la noche deja como una estela gris, se dice Mercurio, porque el color es un gris plata muy, muy notorio, muy similar al del Mercurio. Y la gente local le dice Mercurio como porque deja toda una estela, y yo pensaba que yo quería que la gente salga de la librería y recorra Buenos Aires con el libro dejando una estela. Entonces pensaba en esta idea y que esa estela a su vez convenza a otros de seguir ese libro. Entonces pienso en la librería como un espacio donde lleven esas estelas, no solo en mi librería, en las librerías en general, como estas mariposas que salen de noche y están en todo Buenos Aires. Bueno, si pienso un poco en los libros, espero que el destino, o uno de los destinos, sea la librería. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué lindo! Bueno, Delphi, muchísimas gracias. Tenés un alma muy hermosa. Creo que tenés mucho para dar. La verdad que fue un placer estos minutitos haberte entrevistado. Me encanta hablar de literatura. Yo, como te dije en un principio, soy docente de lengua y literatura y estudio el profesorado de letras también. Por eso decidí hacer esta segunda serie de temporada enfatizada únicamente en la literatura también. Nuevamente te vuelvo a agradecer, te mando un abrazo desde el más interior de mi alma y muchas gracias por haber participado. Bueno, muchas gracias, Emi, un placer haber hablado con vos, lo disfruté mucho. Abrazo enorme, que andes muy bien, buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.